el segundo día de la semana, regencia Mercurio, colores gris, caoba oscuro, color, bueno, todas las tonalidades que tengan que ver con el chakra Muladhara. Hoy estamos regidos por el chakra Muladhara. También sirve el café para ubicarse de traje en este día, por ser la regencia de este chakra. Iniciamos hoy, venerables Hermagdus, dándoles un saludo muy especial en simbre del gran comendador, en simbre del gran Elohim Cúmido y en simbre del maestro Abner. Les damos un saludo muy pero muy especial a este día de hoy. Vamos a iniciar el ejido del conocicierto del día de hoy y vamos a continuar con una porcel del tema que no está definida porque no lo hemos terminado, y es lo que tiene que ver con el Aeon 13. Entrarán sus mercedes a la página www.joventaoísta.org. Sus mercedes al entrar a la página van a encontrar los temas. Está el de la Lisertacel, está el de la sabiduría dragónica. El de la Lisertacel no lo hemos terminado. El día de Manaida estaremos con este grandiosísimo tema de la Lisertacel. La sabiduría dragónica, que nos adelantamos para darle la claridad al respecto. Entrar a la página, está el link de las emisoras, en este caso de la emisora Joven Taoísta, a quien enviamos un saludo muy especial a la maestra Dunbar Hacha. La voz del Tao por el mundo y Tao TV por la esfera también les enviamos un saludo muy especial. Aquí pueden ubicar y darle aquí al link. Le dan clic a iniciar y ahí pueden oír la emisora. Entonces van a encontrar los temas, abren el tema que sus mercedes elijan, que les guste, y lo llevan, lo miran, lo revisan, lo estudian y sacan sus conclusiones. Y lo estudian más a fondo, dice la gente, lo estudian más a anchura para que el conocimiento fluya en sus mercedes. Abrimos entonces el de la sabiduría dragónica. Con este vamos a iniciar, pero hay ciertas preguntas antes de terminar la lectura del Aeon 13, ciertas inquietudes acerca de la próxima alineación. Ya a Cibe de junio, en la fecha profana, casi a un poquito menos de un mes, para el 7 de julio del 2014, hay una gran expectativa acerca de este suceso de la línea CEL del 7 de julio del 2014. Y la gente ha hecho pues las inquietudes, las han lanzado como para saber un poquito más de este tema. Entonces vamos a iniciar hablando un poco acerca de esto para que sus mercedes como que se vayan entrando en contonía al respecto de ese suceso. Lo voy a empezar con una historia, con un video de algo que nos debemos conocer. Solo una porcelcita, el video es un poco largo, pero solo vamos a dejar algo que les va a gustar. Voy a iniciar con esta porcel para dar una explicación acerca de esto de la alineación que hay este próximo 7 de julio, que es un poquito en gran similitud con la del 21 de diciembre del 2012. Y recordando esa grandiosísima alineación del 21 de diciembre, todo lo que nos trajo, todas las bondades, este paso nuevo que ha dado la humanidad hacia adelante en aras de un mundo mejor y de un hecho que estaba marcado para ser catastrófico, se ha convertido en el concierto más grande para que la humanidad se una en contonía con el absoluto, con el cosmos. Esto debido a la gran influencia cósmica de los cosmocratores que tienen cuerpo físico sobre la Tierra, de los grandes Elohines que llegaron como seres humanos y seres humagdus a tratar por el bienestar de la raza humana. Vamos entonces, venerables seres,
a ubicarles esta porcelcita de este video, un poquito la historia del gran Emanuel, del gran Yahshua Ben Pandirá, y la relación que existe con esto, con el cosmos, la creacel, los grandes iniciados, los grandes avataras y los pasos que vamos dando hacia un mundo de apertura cósmica solar. Con estas palabras, siempre iba predicando Yeshua Emanuel, conocido como en dicho Jesús el Esenio, siempre con la verdad por delante ante todo. Por lo tanto es hora de desvelar la verdadera vida del maestro sin velos, ni historias fantásticas y llenas de un fanatismo absurdo que han llevado a la creación de la religión más falsa y llena de negatividad de la historia. Recordemos toda la persecución y las muertes de los infieles de principios de la era pasada de Piscis, o sea hace unos 2000 años atrás, primero sobre seguidores de las enseñanzas verdaderas del Maestro, y después de los que cuestionaban esta fe ya modificada y adaptada para el control y la dominación. Siguiendo con la quema de la biblioteca de Alejandría, donde se encontraba la información acumulada del paso de la humanidad, desde la Atlántida, Egipto, Babilonia, Grecia y demás, información sobre medicina holística y energética, la verdadera historia de la humanidad, de nuestro verdadero origen cósmico y extraterrestre, el contacto con los hermanos interanos y de otras dimensiones, tanto como y conocimiento universal, temático, que se recordaba ahí, de más sitios del mundo. La Iglesia romana se encargó de buscar, destruir y en unos casos guardar estos documentos para propia conveniencia. También recordemos las muertes de las cruzadas y de la Inquisición, la quema y destrucción de los códices mayas y mexicas. Además de llenar a la sociedad de culpas, represiones, y miedos que han infundido en el ser humano durante toda esta era de oscuridad que tuvimos, y que pasamos de aprendizaje, porque estamos en la dualidad de la tercera dimensión, y por la falta de energía y luz fotónica que emana del centro de la galaxia, ciclo que se le llama la noche galáctica, 13.000 años aproximadamente, y ciclo que terminó en este último solsticio de invierno el 21 de diciembre de 2012, en el cual nos abrimos a una nueva era de luz, el ciclo del día galáctico, que durará otros 13.000 años, donde se irá subiendo de frecuencia vibratoria, tanto del planeta como de nuestros cuerpos y de esta tercera dimensión, y donde recibiremos de nuevo la luz y la energía requerida para evolucionar y abrir la conciencia de nuevo. El cristianismo es una historia fantástica que el Imperio Romano adecuó para seguir dominando después de su caída, que junto con el gobierno secreto y oscuro, que domina el planeta desde hace siglos, heredado de la energía reptiliana que se encarnó en el hombre del exterior, desde principios de la historia del ser humano en el planeta, idearon una de las fuentes más exitosas para ellos, para lograr el control y dominio de los seres. El emperador Constantino fue el precursor de esta religión, al ordenar la Biblia a su modo y conveniencia, y empezar a propagar toda una información distorsionada de la vida y obra del maestro Yeshua Emanuel, para así crear un mito y una leyenda de un ser divino, cuasi Dios, o más bien Dios en sí en la tierra, obrando milagros y cosas fantásticas a lo largo de su vida, e incluso que venció a la muerte y que se sacrificó por nosotros, para redimir nuestros pecados, quitándonos responsabilidad de nuestras propias acciones, de nuestros efectos y causas, y vivir con la culpa por siempre. Aquí vamos a hacerle una pausa al docucierto que estamos viendo, dándole la claridad al respecto de lo que nos quieren dar a entender. La vida del gran Kabir de Galilea sobre la esfera
y esto de la creación de Roma y el Vaticano, y lo que está sucediendo. Bueno, nos dicen que no hay audio ni por La Voz del Tao ni por Tao TV, si pues, por favor nos pueden ayudar. Vamos a pausar unos ciertos que nos ayudan con la emisel y la operaria nos pregunta si nos están oyendo y sus mercedes nos confirman por la emisora si nos están oyendo. Gratísimas, nos confirman que por La Voz del Tao sí se está oyendo. Traje ese video, venerables Hermagdus, es un video que trae algo que nos puede ilustrar Constantino y la historia de los reptilianos. Bueno, hay una cantidad de extraterrestres negativos. Por ahí queríamos traer un docucierto al respecto de esto del gobierno de las sombras, que son extraterrestres negativos intrínsecamente relacionados con los gobiernos de la Tierra, desde el pasado hasta ahorita. En el tiempo del gran Kabir de Galilea, Yashua ben Pandira, él lo dijo cuando se presentó ante los sacerdotes del templo y les gritó: ay de vosotros, escribas y fariseos, víboras, serpientes y alimañas. Bueno, hacemos otra vez una pausa porque parece que el internet se cayó. Vamos a ver si nos pueden confirmar, o aquí en este lugar no hay internet. Al respecto de esto del gobierno de las sombras, del peligro que hay ahorita con esto del gobierno de las sombras y de las demás cosas. Pero algo muy importante que estábamos viendo aquí, que estábamos hablando, objetivo número 1, el cambio dimensional que se dio después del 21 de diciembre del 2012, que es lo que se explica al inicio de este video. Entonces, en ese objetivo, nosotros tenemos como la oportunidad de avanzar rápidamente. Lo que va a suceder este próximo 7 de julio del 2014, con la apertura y una nueva apertura de esas gigantescas, para que la conciencia del ser humano nueva Inti se explosele hacia el bien, o sea, hacia buscar las cosas del Supremo Hacedor, la fraternidad y el amor. Entonces, esa es digámoslo, el traalto que se va a llevar a efecto, el poder de lo que se quiere buscar con este traalto magistral. La oscuridad está cediendo ante la luz y cada día cede y cede y cede más. Entonces, ese es el objetivo, que este avance se dé y este avance sea efectivo, este avance sea rápido, este avance sea certero y que la humanidad pueda pasar a una vibración superior. Bueno, la humanidad nos incluye a nosotros, que nosotros logremos subir hacia una porcel divinal más acercada y más acertada hacia nuestro Supremo Hacedor, que es el objetivo, en fin, y la realidad de lo que va a suceder. Cada fecha de alineación y cada aspecto de estos tiene esa característica, ese principio, ese fin magnífico. Y es uno de los fines en el cual nos vamos a luchar porque sea un objetivo entre todos nosotros. Ese tiempo de oscuridad de casi 2000 años después del viaje del Gran Kabir hacia la morada del Padre Celestial y el manejo que le dio el Vaticano a la vida de los seres humanos cambió radicalmente la vida de los seres humanos para llevarlos a un sufrimiento y a un estado de miedo totalitario, que es lo que utilizan las legiones de demonios para alimentarse. Creo que ayer estábamos oyendo la historia de las brujas
y algo que tiene que ver con los espíritus inmundos. Y decía el Elohim Talgia, a ver que de lo que se alimentan los espíritus inmundos, las malicias espirituales, es de energía botada y del miedo que la gente le produce esa situación. Entonces, eso mismo es lo que utiliza la Iglesia Católica, un miedo, y con sus guerras, con sus inventos satánicos para destruir la humanidad, con sus cruzadas, con las mentiras que han grabado, y ese miedo y la grabación mortal y malamente de que los seres humanos forniquen, o sea, el sistema que enseñaron para que los humanos se vuelvan fornicarios por naturaleza. Bueno, nos siguen diciendo que no hay audio ni por Tao TV, ni por La Voz del Tao, ni por ninguna emisora. Les solicitamos que por favor, si pueden revisar. Bueno, ya toca que de pronto revisen los internet exteriores para que nos puedan mirar si de pronto es por el internet de las diferentes ciudades. Entonces, ya estamos mirando Tao TV para que se pueda contestar. Continuamos entonces aquí, venerables hermanos, vamos a llevar la lectura de la Eón 13, que es lo que queremos el día de hoy. Continuamos con el Eón 13. Y vamos al tema de hoy, un tema muy interesante que seguro que a sus mercedes les va a gustar. Vámonos entonces con lo que sigue. Vamos a leer una porcelcita atrás antes de iniciar el tema de la Eón 13. ¿Qué es el Eón 13? ¿Qué es eso? ¿De qué trata el Eón 13? Y es una muy interesante pregunta. Vamos entonces a iniciar desde por aquí, dice así. Después de las técnicas que enseñó el Elohim en ese día que enseñó las técnicas de cómo salir en astral, continuó la comunicación con lo siguiente. Dice así. Dice Camilo Valencia, buen día maestro, le doy gratísimas por tan apreciada sabiduría y espero que nos siga dando mucha sabiduría, ya que este Camigdu es muy largo, gratísimas y hasta pronto. Dice el venerable dragón Esparabel, Erbuidbion. Él tiene solo 1 mes y medio en la doctrina y la pregunta es, ¿qué es el Eón 13? Ante lo cual dijo el Elohim comido, por causa de la hora, hasta aquí son las contestaceles, que doy a las preguntas que me han hecho. Díganme por favor si el día de Managda pueden reunirse en Nueva Inti para dar contestacel a las preguntas que hacen falta contestar. Dijo el venerable Copijes, venerable padre Elohim comido, aquí está presente la maestra Dunbar Hacha, la directora de la fuente Narahel. Y ella dice que claro, que sí. Nos podemos reunir en el día de Managda para continuar con la magnífica disertacel, dado que los jóvenes y los seres que hicieron las preguntas están muy atentos a las contestaceles. Entonces estaríamos atentos a las 3 de la tarde, dado que en las horas de la Managda estaremos haciendo las multirunas en la unidad deportiva de esta misma ciudad en el área metropolitana de Antioquia. Dice el gran Elohim Cúmido en esa ocasión, honorable maestra Dunbar Hacha, bendita sea vuestra merced por su incansable labor con la obra de Dios, atendiendo la fuente y la emisora joven taoísta. Sea la salud de Dios siempre en su viteria. La abundancia de todo lo bueno sea con su merced. Gratitud por licenciarnos estar en vuestra fuente. Doy gratitud a todos los seres que asistieron a esta convocación. Les deseo un excelente reposo y un gran despertar a todos y a todas. Con la ayuda de Dios estaré Nueva Inti con vuestras mercedes.
con respecto a lo que ha solicitado el venerable Cópiges. Claro que sí. Se ha hecho así y está autorizado. Autorizo que sea entregada esta doctrina, es porque él solicitó que esta doctrina fuera entregada, y que autorizo que sea entregada esta doctrina y además que sea publicada en la página Joven Taoísta y sea leído por las distintas emisoras del pueblo de Dios, que es lo que estamos haciendo, leyendo esta impresionante enseñanza. Continúa diciendo el Elohim Cómido: agradezco a los diferentes puntos de Comunicacel por su cooperación y gran actividad. Benditos y benditas sean. Buen reposo. Agradezco a todos. Y esta Comunicacel continúa en la fecha Géminis 15 del Luni Heliocrón 2020, día de sábado, después del nacicierto, que según Satán fue 1 de junio del año 2014, día domingo. Bueno, es Géminis 15 del Luni Heliocrón 2020, día de la luna, después del nacicierto del Gran Shiloh, que según Satán es 1 de junio del año 2014, día domingo. Dicen del punto de Comunicacel: venerables seres del punto de Comunicacel, hemos recibido unas palabras emitidas por nuestro señor Cúmido a los seres que estarán hoy reunidos en la fuente Naranjel de Bello, Antioquia, las cuales dice así. Vamos entonces a iniciar la lectura del Eón 13. Dice así, dice el venerable Dios Cúmido: venerables seres de la fuente Naranjel de Bello, Antioquia, muy buen día para vuestras mercedes. Les saluda a su servidor Cúmido. Es un gusto poder dirigirme a vuestras mercedes en este día. Benditos y benditas sean. He estado en este día luchando con las Comunicaceles, la cual ha tenido fallas en la señal de internet y ha habido un poco entrecortada. Pido licencia a vuestras mercedes. Si por alguna circunstancia mis palabras no son continuas, oremos para que la señal sea la mejor. En este preciso instante voy a dar contestación a la pregunta hecha por el venerable dragón Esparabel, Erbiud Bion. Y la contesta dice así: honorable Hermagdu, dragón Esparabel, Erbiud Bion. Muy buen día, muy buena salud. Es un gusto poder dirigirme a vuestra merced y dar contestación a vuestra pregunta, la cual es: ¿qué es el Eón 13? Esa es la pregunta. Querido Hermagdu, el Eón 13 es un tiempo acásico o de ley que le llega a todas las criaturas, aun desde las más diminutas criaturas, adivine su Magdus, a la esfera misma, al Sol, a la galaxia, a los cosmos, les sobreviene la terrible etapa del Eón 13. Cada respiración cósmica le sobreviene un Eón 13. A la creacel y a todo lo que dentro de ella habita. Este Eón 13 cósmico dura milenios, y aún Crodi sucediéndose el Eón 13, que sobreviene a las galaxias, a los sistemas solares, a las esferas y aún a los seres humanos. Tienen su tiempo de ley para cumplirse y de acuerdo al tiempo manejado por esa galaxia, por ese sistema solar, por esa esfera y por el tiempo cronológico que rige a una criatura, llega a esa etapa del Eón 13. Es un tiempo de ley, donde la viteria física de los seres humanos fenece, donde las esferas sufren cambios geológicos severos, donde galaxias,
donde galaxias viajan desde el absoluto por agujeros negros hasta el caos, para un día tornar de nuevo a ingresar al absoluto. Toda galaxia que sufre este viaje a las periferias está padeciendo el terrible y temible Aeón 13. Todo ser humano cuando desencarna sufre el Aeón 13. Hubo una viteria sobre esta esfera perseguida por la bestia, es decir, por la Iglesia Católica, que le fue practicado el Aeón 13 67 veces, y todas estas 67 veces superó este Aeón 13. Esta fue la viteria del venerable maestro Hakel Zeus Induceus, quien fue envenenado 67 veces por los miembros del Opus Dei y todas las demás hordas de criminales de la Iglesia Católica. Tal vez nuestro padre, Kelium Zeus Induceus, no pudo superar el siguiente Aeón 13, porque tal vez haya sido asesinado por los esbirros que la bestia envió tras ellos para asesinarlos. ¿O qué tal que sí haya podido superar este Aeón 13 y aún tenga cuerpo físico en algún lugar de la esfera, o haya viajado con viteria física a otros lugares del cosmos donde estaba siendo querido por las humanidades habitantes de otras esferas para que les brinde la salvacel que los malos hombres y mujeres de esta tierra no quisieron recibir ni aprovechar? Querido Hermagdo, esta es la contestación a su pregunta. Quedando claro que Aeón 13 es la muerte de la viteria o el cambio geológico de las esferas, al igual que todos los cambios que sufren los soles, las galaxias, los cosmos. Bueno, una muy interesante contestación. Muy buena. Y algo bien interesante dice el gran Elohim Cúmido al respecto del venerable maestro Kelium Zeus. ¿Qué tal? Que después de los 67 aeones que a la brava, la bestia armagedónica, en este caso la bestia vaticana, le hizo pasar el siguiente, que era el 68. Entonces, ¿qué tal que si lo haya pasado? Y esté en otra esfera, con otras humanidades, y haya viajado con su viteria física. La viteria que le conocimos al venerable maestro Hakel Zeus Induceus. Todo se puede en este mundo de relatividad, donde todo es relativo, donde relativamente estamos salvados o relativamente estamos perdidos, donde hoy la vida, dice el maestro en un cassette que se llama Vida después del 2001, es como la flor, hay que aprovechar la fuerza, porque en los otros días no se sabe. Entonces el poder del maestro Kelium Zeus es muy grande. Recuerdo, hablando un poquito de los cuerpos existenciales, de los cuerpos, dice el maestro por allá en un cassette que se llama Kelium Zeus Bravo 360, porque en ese cassette dice que el maestro se toma 15 litros de leche diarios. Bueno, le acusan al maestro de eso, que él todos los días se tomaba 15 litros de leche. Y entonces el maestro hizo una prueba y utilizó el cuerpo vital para hacer esa prueba. Entonces dice el maestro, como yo creé los cuerpos, o sea, el creador de los cuerpos existenciales fue, es y será el venerable maestro Kelium Zeus. Y como él los creó, él los maneja a la perfección. Entonces él hizo la prueba y le extrajo la ultravitamina no a 15 litros de leche. Decía el maestro, es imposible tomarse 15 litros de leche, es dañino para el organismo. Pero él hizo la prueba con 3 o 5 litros de leche, con 3 litros creo,
y le extrajo la ultravitamina a esos 3 litros de leche, o sea, le sustrajo la ultravitamina a esos litros de leche. Y entonces el maestro dice que solo extrayéndole la ultravitamina sin comer, él se entamboró, la barriguita del maestro se entamboró. Y entonces dice el maestro que tanto fue el entamboramiento que no pudo comer los siguientes días, o sea, los siguientes 1 o 2 días él no recibía alicierto. Y es porque él se tomó la ultravitamina de esa leche. Y entonces dice al maestro, ahí da una explicación, que si no corría él arrea, la ropa le corría peligro. Entonces dice el maestro que iba corriendo arrea. Y en el día se llama diarrea, porque diarrea es ir al rea en el día. Diarrea no es que le da mucha rea, seguido, es que va día diarrea. Entonces el maestro decía diarrea es porque voy de diarrea. Y si es por la noche, entonces ya no es diarrea, porque no va de día, sino que es nocherrea. Entonces él iba por la noche, era nocherrea. Y en el día es diarrea, ir de diarrea. Y así él contó la historia. El cuerpo vital es el que absorbe las ultravitaminas, que es el mismo cuerpo que cuando su merced está preparando el alicierto, de solo olor, se nutre. Entonces, el cuerpo vital levantó la ultravitamina de ese alicierto. Por lo general, cuando la persona cocina, come menos que los demás, porque ya ha absorbido las ultravitaminas de lo que ha preparado. Es el cuerpo, siempre él va con los demás cuerpos absorbiendo las ultravitaminas que la bacteria necesita. Y por eso es que se debe reposar mínimo 6 horas para que el cuerpo vital pueda levantar las ultravitaminas. La gente descondensada de ultravitaminas a veces se sueña comiendo, entonces sueña comiendo. El soñarse comiendo es un reflejo o es una proyección del cuerpo mental, licencia del cuerpo vital, que está recogiendo o absorbiendo ultravitaminas. Si está ayunando, se sueña comiendo. Otros levantan por proyección del cuerpo mental, levantan ultravitaminas, jala el cuerpo mental, que es uno de los 4 cuerpos de pecado, jala al vital y entonces se mete a frisbee o a por allá donde cocinan pollo y come pollo en la noche, con papas y arroz. Resulta que el cuerpo mental o el burro mental jaló al cuerpo vital en proyección para que chupara ultravitaminas de esa comida, porque en los 49 niveles de la mente todavía come carne, entonces por eso le pasa o le da ese reflejo, es un reflejo natural, que se vuelve tan innatural que la persona resultó comiendo carne siendo vegetariano, pero en el sueño, por allá se paró a comer morcilla y ese poco de cosas que cocinan por ahí en la calle. Y es un reflejo de los cuerpos mentales, algo muy relacionado con esto. Bueno, siempre el maestro decía que la Eón 13 se pasaba cuando en la vida del ser humano, aquí nos explica el Elohim Cúmido que siempre que una persona desencarna o muere está pasando el Eón 13. Si la persona por fuerza de la ley entra a un proceso, le toca su Eón 13. Pero siempre el maestro recomendaba cuidarse los símeros que sumaran 13, 16, porque eran los símeros de la Eón 13, o los números de la Eón 13. El 31 da sumado al revés, da 13, o sea 31 visto de un lado hacia otro es 13. Después el 47, cuando se cumplen los 47 años. Ese es el primer Eón 13 más duro de pasar en la vida de un ser humano. Y en uno de esos fue que la bestia, si no nos llega el recuerdo, fue que la bestia utilizó para envenenar al venerable maestro Kelium Zeus, cuando él estaba en uno de esos cumpleaños que daba 13, o sea, en uno de esos heliocrones. Después del 47 viene el 58, entonces otra vez pasa la viteria, el Eón 13. Después el 67, o sea, cuando cumple 67 heliocrones, otra vez el Eón 13. Luego, después de los 67, después del 67
en el 76, cuando cumple 76 Heliocrones, vuelve y pasa a León 13 si todavía está vivo. Después del 76, en el 85, que sumado da 13. Entonces, en el 85, otra vez le toca pasar el León 13. Y si todavía está vivo, en el 94. De ahí en adelante, la criatura supera la barrera de la vida que se le da a un ser humano y puede vivir los 120 o aproximarse a los 120 heliocrones, porque su estado de vida, su estado como ser es muchísimo más puro después de los 90 heliocrones. Vuelve a ser un niño en toda la categoría. Pregunta el venerable Keiwer, ¿qué pasa con los que cumplen heliocrones los 13? O sea, nacieron un 13 o están regidos por el 13. Claro, hay que entender dos cosas. Primero, el 13 es vida y muerte, o sea, él es un símero doble. También es el símero que sumado rige la cuadratura, porque 3 más 1 da 4. Entonces, como 3 y 1 es 4, pero sigue siendo un símero de cuadratura. Son símeros de tener en cuenta en el caso de cuando se cumple el heliocrones, que sumado le dé el día 13, más esté pasando su propio aeón 13 o su cumpleaños 13, o sea, que esté cumpliendo 13 años. Entonces, ya vamos para allá. Entonces, venerable Ser Magnus, el cumplir heliocrones en el 13, hay gente que nació el 31 de diciembre, por ejemplo, 31 de diciembre, nacieron el día del 31, ese es el día 13 de la Tierra, donde la gente lo utiliza para morirse, para morir no tanto su cuerpo, para morir su alma, para morir sus seres. Es el día que comen a medianoche, que queman muñecos y dañan la atmósfera, y es un 31 de diciembre, un día creado por la bestia dentro de esto del 13. Entonces hay que tener en cuenta, no es que eso sea malo nacer un día 13, no. Sí tiene los días 13 en los días del heliocrón para los seres que nos rigen el sistema constelacional, que es el lunieliocrón, y también tiene que ver el 13 para el sistema de regencia del ser humano, que es el calendario gregoriano. Ellos están regidos por su calendario, obviamente van a sufrir de acuerdo a la regencia de su calendario. Entonces, en su calendario, la gente le tiene agüero al viernes 13, por ejemplo. Entonces dicen, viernes 13 no les gusta, tampoco los martes 13. Le tienen cosa a esos 2 días. Entonces, de pronto, le tienen cosa al viernes 13, porque un viernes 13 en el mundo común, Saturno lo rige desde las 6 de la tarde en adelante. Entonces, como el viernes 13 común y corriente termina a la medianoche, que es la regencia del calendario inventado por la bestia católica, entonces le tienen miedo a eso, porque Saturno entra a regirlos ese día en la noche, en los viernes 13 que le tienen susto. A los martes 13 también le tienen tirria a la gente, son cosas de la gente. Más que tenerle tirria a que le dé una fecha cabalísticamente un viernes o un martes 13, no está por demás, venerable Ser Magnus, que los días 13 de todos los heliocrones, de todas las fechas de los meses, sus mercedes tengan cuidado. Por lo general siempre los 13, si uno se pone a hacer cuenta de cábala, sucede algo en la tierra, o hay catástrofes, o hay accidentes, o sucede algo diferente a lo común. Entonces sí quiere decir que tiene alguna influencia. Para los del mundo y su regencia con su calendario romano gregoriano, manejado por Satán, tiene influencia. Para nos, regidos por el calendario lunisolar que enseñaron los venerables maestros, también tiene influencia. ¿Qué hace diferente lo uno de lo otro?
la castidad, eso es lo que marca la diferencia. La castidad. Los castos siempre trascienden o ascienden las leyes para que se cumpla lo que dijo el gran Kabir, una ley superior lava una inferior. Entonces esto de las leyes y de los aeones los puede salvar la misericordia y el amor de Dios siempre y cuando haya obediencia en nos hacia el cumplimiento de las enseñanzas del Supremo Hacedor y de lo que los preceptos que nos dejaron nuestros venerables maestros. Entonces eso se trasciende, se asciende, se asciende, se asciende. Podemos trascenderlo, podemos subirlo. Entonces, venerables Hermagdus, así es que se logra ascender esto de la Eón 13. Les voy a contar algo que leímos en un libro. Bueno, me hacía una pregunta un ser que está aquí presente del 16. Bueno, el 16 dicen que es torre fulminada, pero también es un 4×4, es una doble cuadratura, o sea, es la multiplicación de una cuadratura. Y eso da 4×4, 16. Sí, si lo multiplico es 4×4 y si lo hago en raíz cuadrada también, sigue siendo una cuadratura. Pregunta si es por número o por Aeón 13. Bueno, lo mismo. Vamos al mismo aspecto del 13. El 13 es vida o muerte. El 16, si yo lo sumo, me da 7. Entonces, hubo una defensa de alguien que estaba defendiendo el 16, o sea, con algún Elohim. Entonces, él decía, 16 es la torre fulminada, no se hacen labores en 16. Casi no. No es que no se pueda trascender, claro, todo se trasciende, pero por lo general no se elabora con ese símero, para cosas excesivamente sagradas. Por lo general procesos siempre son un 16 o un 13, que son las fechas que se utilizan para trabajar con eso. Entonces decía, 16 es la torre fulminada, y 6 más 1, 7, entonces da perfección. Entonces decía, creo que era el Altargado del Gran Comendador, o sea, es la perfección de la torre fulminada, o sea, está perfeccionando el mal, porque eso lo utilizan en Cábala Negra, entonces perfeccionan el mal utilizando el 16 como no se debe. Todos los 16 hay que pasarlos, siempre va a estar ese símero porque es un símero que siempre va a existir igual que el 13, no se va a salir ni se va a sacar de la simerología porque son símeros y los símeros son entes vivientes, sean fechas o sean símeros que estén regidos por el día 16 o que su merced nació el día 16 o que de pronto un día 16 le sucedió algo, porque siempre ese símero va a estar presente con nos, el símero 16, y no es de tenerle miedo a ese símero. Le hacen una pregunta del 31 de diciembre, porque hay seres que nacieron el 31 de diciembre, o sea, nacieron en una fecha que cósmicamente también es el 1 de Azazel. Recuerden que los 31 están manejados por dos fuerzas. Si no fuese manejado por Azazel esa fecha, la esfera Geagmus ya no estaría con vida. Si de pronto el señor Bator o el señor Azazel o el señor Induceus no pusiesen las Magdus para cambiar la negatividad que se produce ese día, la esfera no estaría con vida
¿Cómo hace la criatura para trascender o ascender? Por ejemplo, si nació el 31, pues si es taoísta, muchísimo mejor. O sea, lo negativo se convierte en positivo, porque ese día el que cumple Heliocrones va a tener su glándula pineal abierta y conectada con el lugar del cosmos, de donde el ser viene. Si es un ser que viene de arriba, de muy arriba, las oraceles que haga ese día llegan al Supremo Hacedor. Las peticeles que haga por la humanidad y su degenerada vida, los 31, llega más fácil al Supremo Hacedor. Entonces ese día los que cumplen Heliocrones y que son taoístas van a ayudar con sus oraceles y van a ayudar con su presencia a disminuir la densidad que producen los habitantes de la Tierra los 31 de diciembre. O sea que en ese aspecto es muchísimo mejor. Si los pusieron a nacer para ese día, es para hacerle contrapeso a la entidad siniestra manejada por Satán, las legiones que ese día se mueven, la energía negativa y oscura que se mueve. Los que nacen ese día y son conscientes ya de la luz, entonces van a ayudar con la luz, con la conexión cósmica que tienen ese día, a pasar esa negatividad y ayudar a que Dios tenga misericordia de la raza Magda. Esa sería la importancia de nacer en esa fecha. Es como la venerable maestra Ada, que nació los 24 de diciembre. Entonces, ella nació en esa fecha para contrarrestarle la celebración que le hacen a Zeus. Entonces, en vez de que el pueblo de Dios celebre el nacimiento del peor enemigo de Dios, mejor celebramos el nacimiento de una de las hijas de Dios, que es la regente de los bosques, y así le hacemos contrapeso a la negatividad que producen esos 2 días, 24 y 31 de diciembre. Entonces, sus mercedes pasan a ser una porcel del señor Azazel para ayudar a procesar la energía negativa que se produce ese día. Esa sería la contesta y la importancia de nacer en un día y ser ya de la doctrina, en un día de esos, en una fecha de esas, y ya sus mercedes en la doctrina trascender y ascender esas cosas. Y sería muy, pero muy bueno. Continuamos con la lectura. Los aeones son casas. Un aeón 13 es una casa. Entonces los eones y los aeones son casas de ley. Saturno por lo general maneja los aeones, o el león, o el aeón. Y si es el 13, claro, no es que solo haya un aeón que sea el aeón 13, hay más aeones, o hay más eones de la ley. Entonces están los otros aeones de la ley, pero el principal y el más difícil de pasar es el aeón 13. En la historia, para pasar el aeón 13, y los seres quieren ser inmortales, tienen que tener toda la dentadura buena. Entonces tienen que tener todas las piezas dentales buenas. Los inmortales los ponen a pasar mucho el aeón 13 para inmortalizar la viteria. Entonces Cristo pasó su aeón 13 y él trascendió el aeón 13 y fue más allá de la muerte para volverse un inmortal. Casi todos los inmortales de la tierra han trascendido el aeón 13, que le es casi obligatorio pasar a los inmortales de la tierra. Entonces sus mercedes van a tener en cuenta esto. Cada vez que se acerque un aeón en su vida, sus mercedes van a estar preparados para trascender ese aeón y pasar ese eón o ese aeón, sea el 12, sea el 11, sea el 10, sea el 9, sea el 8, sea el 7, sea el 6, sea el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, pero especialmente el aeón 13. Les recordamos que es casi como los Catún. En el Catún 5, me parece, o en el Catún 9, fue que los españoles llegaron a conquistar América y se estaba pasando un Catún. Y entonces el Catún 13 también es un tiempo similar al aeón 13, es un momento en que la esfera pasa su aeón 13, y ese Catún 13 ya se pasó, se ascendió por ser de esa fecha catúnica para este tiempo. Ya vendrán otras fechas, otros catunes, otros aeones, o girará la rueda nuevamente para que el mundo otra vez entre a el aeón 13 en el mosierto
en que así sea determinado o tomada la decisión por la gran huorte de los jueces de la ley, pero no los jueces de la ley que, como Satán, por ejemplo, buscan el daño de la humanidad y de la humanidad, sino los jueces que están al servicio del Supremo Hacedor. Continuamos aquí con la lectura que dice así. Leemos unas frases atrás. Hubo una viteria sobre esta esfera perseguida por la bestia, es decir, por la Iglesia Católica, que le fue practicado el aeón 13, 67 veces, y todas estas 67 veces superó este aeón 13. Esta fue la viteria del venerable maestro Ja, Kelium Zeus Induceus, quien fue envenenado 67 veces por los miembros del Opus Dei y todas las demás hordas de criminales de la Iglesia Católica. Tal vez nuestro padre Kelium Zeus Induceus no pudo superar el siguiente aeón 13, porque tal vez haya sido asesinado por los esbirros que la bestia envió tras ellos para asesinarlos. Aquí viene lo interesante del escrito. Pónganle cuidado a esta porcelcita. O qué tal que sí haya podido superar este aeón 13 y aún tenga cuerpo físico en algún lugar de la esfera, o haya viajado con viteria física a otros lugares del cosmos, donde estaba siendo requerido por las humanidades habitantes de otras esferas para que les brinde la salvacel que los malos hombres y mujeres de esta tierra no quisieron recibir ni aprovechar. Querido Hermagdu, esta es la contestación a su pregunta, quedando claro que aeón 13 es la muerte de la viteria o el cambio geológico de las esferas, al igual que todos los cambios que sufren los soles, las galaxias, los cosmos y toda la creación. Existe la posibilidad que lo que estoy diciendo no concuerde con los conceptos de aeón 13 que algunos exoteristas han enseñado a sus feligreses. Pero no estoy aquí para repetir lo que otros han dicho. Estoy aquí para decir lo que para este tiempo corresponde decir, y que es lo que Dios quiere que sepáis. Benditos sean. Esta es la contestación del Elohim Comido al respecto del aeón 13. Claro, porque van a haber divergencias con las historias de los aeones que se leen en exoterismo. Vamos entonces a continuar con lo que dice. Dice el venerable Cópiges, gratísimas por este día y las palabras que nos emiten. Dice el venerable Dragón Esparabel, quien fue el que hizo la pregunta, Buit Bion. Gratísimas le dirijo a vuestra merced, venerable Elohim Dios Cúmido. Me ha quedado muy clara la contesta. Estoy muy feliz que me haya respondido a esta pregunta. Estas sabias palabras han aclarado bastante y me han llenado de luz, incrementando mi sabiduría y el conocimiento. Pido licencia por no estar presente en la fuente, pero agradezco infinitamente que me haya respondido esta inquietud. Nuevamente agradezco de corazón y pido al Supremo Padre que su merced siga guiando a este pueblo para acercarnos cada vez más al Padre, junto con los demás Elohines y venerables seres que ayudan con este bello tralto. Gratísimas y hasta pronto. En este concierto estoy en la fuente de Nailán de Belén. Y bueno, él estaba dictando un seminario sobre cocina. Este joven que hizo la pregunta, y aparece una foto del venerable maestro Kelium Zeus Induceus, una de las fotos de la presencia de Dios con cuerpo físico sobre la tierra.
Esta es la contestación acerca de la Eon 13, algo sencillo pero muy aclaratorio. Eon 13 es el tiempo de la muerte, así como la novena esfera es el tiempo de la perdición. Entonces decía el maestro Kelion Zeus, novena esfera, tiempo de la perdición. La prueba que debe pasar todo iniciado, bajar a la novena esfera, llegarse a la novena esfera y ahí ser probado en la puerta de los cíclopes, como le decían algunos sabios en el pasado. Sus mercedes, miren en qué mocierto les van a poner a pasar el Eon 13 y pedirle mucho al Supremo Hacedor que les ayude a pasar ese Eon 13, ese mocierto 13, esa porción 13 de la vida del ser humano, como tal, como ente viviente. Todo, absolutamente todo, como lo explica el Oincúmido, pasa su Eon 13, desde una cucarachita, desde un microbio, una piedra, hasta el cosmos en su totalidad, debe pasar su Eon 13. Eso incluye que como entes vivientes y seres humanos, también nos corresponde pasar nuestro Eon 13. Les deseamos por el día de hoy un excelente día, muy buen dinero y muy buena salud. Y con esta porcel concluimos el ejido del Conocicierto por este día. El día de Manaida estamos nuevamente con el tema de la Licertacel. Para que estén a la expectativa, vamos nuevamente a retomar lo que nos falta de este interesante tema, que fue una de las contestaceles que dio el Oincúmido a los jóvenes al respecto del alicierto. Continuaremos con los videos que estamos mostrando acerca del alicierto y la forma en que la comida chatarra invade el mundo, invade la tierra, invade a los seres humanos. Estén a la expectativa de si el día de hoy o el día de mañana hay clase de fonética, para que estén a la expectativa y en cualquier mociertico nueva Inti puedan sus mercedes volver a las clases de fonética. Bendito sea, venerables hermanos, y hasta aquí es el ejido del Conocicierto.